¿Qué tal estáis? ¿Bien? Hemos empezado mal. Iba yo a empezar diciendo que hay algo bonito en los comienzos. Menos en este. La dejo aquí. Ay, gracias. Bueno, ahora sí. Hay algo bonito en los comienzos. Cuando comienza un nuevo día, cuando comienza un nuevo año, cuando comienza una etapa nueva en la vida, un nuevo trabajo, cuando conoces a alguien, ahí nos llenamos de expectativas, ¿no? Y supongo que queremos dejar lo viejo atrás y tenemos la esperanza de que lo que viene es mejor y que es bueno. Y así que nos ilusionamos, ¿no? Y no es casualidad que la resurrección de Jesús ocurriera en un nuevo día, en el primer día de una nueva semana que iba a ser muy diferente a la anterior. Yo sé que en nuestro calendario moderno, nuestro calendario laboral, pensamos en el sábado y el domingo como el fin de semana, pero en el calendario bíblico no. En el calendario bíblico el domingo es el primer día de la semana. Dios hizo el mundo en 6 días y al séptimo descansó. Así que si el séptimo día es el Shabbat, el día de descanso, el primero es el domingo. Y el domingo entonces pues era el inicio de la semana y el día que Jesús resucitó. Y la resurrección fue tan crucial que los primeros cristianos comenzaron a reunirse en domingo para partir el pan, para adorar juntos, para enseñar. Y así nació la tradición que conservamos hasta el día de hoy de tomar el domingo como el día del Señor, de reunirnos cada domingo. Y aunque cada domingo recordamos la muerte de Jesús, recordamos la resurrección, predicamos el Evangelio cada domingo, hoy es domingo de resurrección. Y es el día en el que conmemoramos de alguna forma el evento más importante de la fe cristiana. Cristo resucitó. La victoria de Jesús sobre la muerte. La resurrección de Jesús no es un mito, no es una metáfora, es un hecho real. Y es un hecho que lo cambia todo. Todos los evangelios lo relatan con detalle. Cristo resucitó. Y todos los libros del Nuevo Testamento lo afirman una y otra vez. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Su resurrección fue tan poderosa que transformó a toda una generación. Esa generación que lo vio crecer, que lo vio enseñar en las calles, que lo vio sanar a ciegos y a leprosos, esa generación que lo vio tomar pan y pescado, esa generación que lo vio entrar sobre un burrito y que le aplaudió, que le gritó Hosana, la misma generación que le gritó crucifícale, una generación que tiene que vivir la contradicción o la tensión de ver resucitado a ese Jesús al que habían visto predicar y al que habían visto crucificado. Entonces es una generación que queda impactada por ese evento de la resurrección. La tumba vacía fue el motor del Evangelio. Los apóstoles no empiezan a predicar la filosofía del amor al prójimo. Los apóstoles dicen, Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Ese es el boom que hace que la gente diga, no era un profeta más, no era un maestro más. Esto ha marcado un punto de inflexión en la historia. ¿Quién vence a la muerte? Solo Cristo. ¿Quién ha hecho eso antes en la historia? Ningún otro profeta. Este Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el que estábamos esperando. Uno de mis pasajes favoritos de la Biblia se encuentra en el capítulo 24 de Lucas. Así que si me queréis acompañar, lo vamos a leer. Y ahí se narra la historia de 2 discípulos que van de camino a Emaús. Emaús era como ir de aquí a Badalona, más o menos.
3 horas andando. Así que daba para una buena conversación. Y nosotros vamos a estar leyendo justo antes de donde ha leído Alonso. Lucas 24, vamos a comenzar en el versículo 13. Y esta escena ocurre el mismo día de la resurrección de Jesús. Dice así, Lucas 24, 13. Y he aquí, 2 de ellos, 2 de los discípulos, iban el mismo día de la resurrección a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, 2-3 horas andando. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido durante la última semana de vida de Jesús. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. Jesús resucitado, se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hasta aquí la lectura. Cuando dije que Emaús estaba como de aquí a Badalona andando 2-3 horas, algunos habéis dicho, pues habéis visto que volvieron. Ese fue el impacto de la resurrección. No nos podemos quedar callados. Esto no nos va a dejar igual. No nos va a dejar en el mismo sitio donde estamos. Como os decía, esa escena ocurre el mismo día de la resurrección. Jerusalén estaba esos días hasta aquí de gente. Ríete tú de Sevilla en Semana Santa.
llena de peregrinos que venían de todas partes a celebrar la Pascua. Se llenaba a tal punto que no cabían. Si tenías familia, igual te hospedabas en casa de tu familia, pero no cabían. Entonces, ¿sabéis lo que es una romería? Pues más o menos, porque acampaban por los caminos, por las montañas, por los valles, toda la ciudad llena de tiendas de campañas y de dormir al aire libre, para celebrar esa semana la fiesta de la Pascua. Era una gran celebración, por años la habían celebrado, por siglos, en la que recordaban que Dios los había liberado de la esclavitud en Egipto. Así que sin duda estos dos discípulos que van conversando por el camino, los días antes han estado celebrando la Pascua con sus vecinos, con sus familiares, pero además de celebrar la Pascua han sido testigos de unos hechos que se han solapado con la celebración de la Pascua. Y esos hechos son los últimos días de la vida de Jesús. Así que ellos iban hablando sobre lo que había ocurrido con Jesús en esos últimos días. Su entrada triunfal en Jerusalén, su juicio, su crucifixión y ahora los rumores de una tumba vacía. Y el texto dice que estaban tristes. Y eso nos dice mucho, porque los sitúa en el grupo de personas que han creído en el mensaje de Jesús. En el grupo de personas que ha puesto su esperanza en Jesús. Pero claro, al ver a Jesús crucificado, pues pareció que esa esperanza se apaga, ¿no? Se diluye. Quizás estaban confundidos o abatidos. Y es entonces cuando Jesús, el Jesús resucitado, se acerca y empieza a caminar con ellos en el camino. Pero algo curioso sucede. No lo reconocen. Jesús está ahí caminando con ellos y ellos no lo reconocen. Y como dice el texto, no es casualidad. Sus ojos estaban velados. No estaban ciegos espiritualmente, físicamente, perdón. Pero sí que había cierta ceguera espiritual. Era como tener cataratas para ver a Jesús. Y lo hermoso es ver cómo Jesús levanta ese velo y cómo Jesús trata con esa ceguera espiritual. En esta ocasión, Jesús no les impone las manos en los ojos, como en otras ocasiones. No hace un milagro físicamente espectacular. Jesús abre las Escrituras. Y al abrir las Escrituras, abre sus ojos. Ese Jesús velado para ellos les hace una pregunta. ¿Por qué estáis tristes? Y ellos responden con una mezcla de sorpresa y de sarcasmo. ¿Por qué estamos tristes? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado estos días? Jerusalén llena de gente, todos sabemos lo que ha pasado. ¿Eres tú el único que no se ha enterado? Entonces ellos le hablan de Jesús de Nazaret. Le hablan a Jesús de Nazaret. Le dicen, Jesús, ¿no has escuchado hablar de Jesús? Un profeta poderoso en palabra, un profeta poderoso en obras, ha sanado a gente, ha alimentado a gente con pan y con peces de forma milagrosa. Lo hemos recibido con aplausos. Hemos gritado que lo crucifiquen, lo han clavado en una cruz y ahora la tumba está vacía. Hay unas mujeres que fueron esta mañana a su tumba y encontraron la piedra removida, la tumba vacía, pero nosotros no sabemos dónde está Jesús. No sabemos qué ha pasado con él, estamos confundidos. Y a mí me encanta cuando Jesús hace estas cosas. Jesús le da la vuelta a la conversación. Ellos le dicen a Jesús, ¿eres el único que no te has enterado de lo que ha pasado? Y Jesús de alguna forma les dice, ¿y si vosotros sois los que no os habéis enterado de lo que ha pasado? Porque si comprendieseis bien las Escrituras, en lugar de tristeza tendríais esperanza. Y entonces Jesús hace algo que va a marcar un antes y un después. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían.
Jesús dijo claramente que los libros de Moisés hablan de Él, que los profetas hablan de Él, que los salmos hablan de Él. En otras palabras, Jesús dijo que toda la Escritura habla de mí. Yo no sé qué momento de la vida a ti te hubiera gustado presenciar. Yo tengo varios, pero este es uno de ellos. Quizá, no sé, cuando Jesús está ahí en el Sermón del Monte, ese está en los top. Una cena ahí en la intimidad con Jesús. Sabemos por el texto que uno de los discípulos que iba camino de Emaús se llamaba Cleofas. A mí me hubiera gustado que el otro se llamara José y hubiera sido yo, y haber escuchado a Jesús explicar cómo toda la Escritura habla de Él. ¿Te imaginas un paseo con Jesús y Jesús explicándote cómo toda la Escritura habla de Él? Aunque hoy no tenemos a Jesús caminando físicamente a nuestro lado, tenemos su palabra y tenemos al Espíritu Santo, que puede abrir nuestros ojos, como lo hizo con aquellos discípulos. Por eso hoy quiero invitarte a que recorramos juntos las Escrituras, no con la pretensión de imitar exactamente lo que Jesús dijo en aquel camino, pero sí con la esperanza de que Dios use las mismas Escrituras al abrirlas para que nuestros ojos, quizá también velados, sean abiertos para ver a Jesús en las Escrituras. Porque si algo queda claro en este pasaje es que si abrimos las Escrituras podemos encontrar a Jesús. Así que abrámoslas con esa esperanza y vamos a hacer un viaje a vista de pájaro, pero un viaje a través de toda la historia de la redención. El versículo 21 que hemos leído dice que esos discípulos creían que Jesús era el que había de redimir a Israel. Por eso es tan triste. Nosotros pensábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Así que Israel vivía con la expectativa de un redentor, de un rescatador. Pero, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo vivía con esa expectativa? Pues vamos a hacer un viaje por esa historia de la redención para averiguarlo, ¿sí? Vamos a poner mi móvil en silencio, por si acaso, y empezamos nuestro viaje. Ha dicho Jesús, toda la Escritura habla de mí, desde los libros de Moisés. Vamos a empezar por el principio. Génesis, el libro de los orígenes. Si hablamos de redención, si hablamos de rescate, es porque en algún momento nos metimos en un lío que está más allá de lo que nosotros podríamos solucionar por nuestros propios medios. Por eso es que empezamos a necesitar un rescate, un rescatador. ¿Cuál es ese momento? Pues en Génesis encontramos el relato de la creación y también una imagen de cómo era la vida antes de la caída. Antes del pecado no había muerte. No había muerte. Cuando Dios creó el mundo, todo era bueno. Y la vida no era efímera, no era frágil, no era dolorosa. Y había comunión entre Dios y los hombres. Pero todo cambió cuando tomamos la decisión de vivir ignorando a Dios. Adán y Eva escogen lo que trae muerte en lugar de lo que trae vida. Y así la muerte entra en el mundo. Y la ruptura con Dios pues trajo consecuencias, trajo separación, dolor, desorden y muerte. Imagina que tú hubieras estado allí, en el Edén, y hubieras conocido un mundo sin enfermedad, sin dolor, sin muerte, donde pudieras acercarte a un león y tocarle el pelo. Imagina que tú has conocido eso y hubieras pasado de eso al mundo que conocemos hoy en día. Un mundo en donde un hermano es capaz de matar a su propio hermano. Te sentirías devastado. Te sentirías como alguien que está en una guerra, han arrasado con lo que era su vida y sabe que ya nada va a volver a ser como antes. Pero justo en ese momento de derrota, Dios habla. Y sorprendentemente, no habla al hombre y no habla a la mujer. Habla a la serpiente y le dice, pondré enemistad entre ti
y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La primera batalla parece que la ha ganado la serpiente, pero la guerra no ha terminado. Comienza una lucha que va a durar generaciones. La simiente de la serpiente contra la simiente de la mujer. Una guerra entre el bien y el mal que nace en el Edén, pero que está muy lejos de haber terminado. Por ahora quiero que te quedes solo con esta idea. Aunque parece el fin, la historia de la redención acaba de comenzar. La historia de nuestro rescate acaba de comenzar, porque un descendiente de Eva retomará un día la batalla del Edén, la batalla contra la serpiente. Así que empezamos a pasar las páginas de nuestra Biblia y llegamos vemos que las cosas van de mal en peor, porque después de la caída el mundo entra en un ciclo de rebelión. Caín mata a su hermano, la maldad se multiplica, Dios envía un diluvio, los hombres se vuelven a rebelar contra Dios, construyen una torre de Babel y llegamos hasta los días de un hombre llamado Abraham. Entonces, en medio de esa humanidad rota, la promesa de Génesis 3 sigue viva. Todavía no sabemos ni cómo ni cuándo llegará aquel descendiente de Eva que aplastará la cabeza de la serpiente. Pero la historia continúa. Y entonces Dios llama a un hombre, que es Abraham, y le dice: Abraham, haré de ti una nación grande, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Aparece en la historia de la redención una promesa que va a alcanzar a toda la humanidad. A través de un descendiente de Abraham van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Y esa promesa incluye algo más, la tierra prometida. Porque Dios no solo promete una descendencia, sino un lugar donde va a vivir toda esa descendencia bajo el cuidado de Dios. Aún no conocemos todos los detalles, pero sí sabemos que Dios ha elegido a Abraham y que a través de su simiente vendrá ese descendiente. Así que estamos haciendo la historia de la redención. Ya sabemos que desde el Edén está la expectativa de un descendiente de Eva que retomará la batalla contra la serpiente. Y desde la historia de Abraham sabemos que ese descendiente traerá bendición a todas las familias de la tierra. Así como la caída trajo maldición a todas las familias de la tierra, ese descendiente de Eva revertirá la obra de la serpiente. Pues seguimos pasando las páginas de nuestra Biblia. Sigue la lucha entre el bien y el mal, sigue esa tensión. Y pasan muchos años desde esa promesa que Dios hace a Abraham. Su familia creció, se convirtieron en un pueblo bien grande y por diferentes circunstancias acaban en Egipto. Llegan allí bien recibidos, llegan como invitados, todo bien, pero con el paso de las generaciones acaban siendo esclavos en Egipto. Y todas aquellas promesas de ser bendición a todas las familias de la tierra, de una tierra prometida, parece que quedan como muy olvidadas. Viejas promesas de viejos hombres que ya pasaron. Muchos años sin escuchar la voz de Dios. Pero Dios no olvida. Dios no abandona. Y un día, en medio del desierto, Dios llama a Moisés en una zarza que ardía, un árbol que ardía, pero no se consumía. Fuego en el árbol y el árbol no se consume. La llama de la historia de la redención, hermanos, que no se apaga, que sigue ahí ardiendo, aunque todo alrededor sea un desierto. Y cuando Moisés se acerca a esa zarza ardiendo, ¿sabes qué le dice Dios? Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Con esa frase,
Dios se presenta como el Dios de siempre. Yo soy el Dios de la historia, el que habló en el Edén, el que hizo las promesas a Abraham, el que de generación en generación sigue escribiendo la historia de la redención. Y ahora llegamos a un nuevo capítulo. El Dios de Moisés. El Dios de Moisés. Dios va a usar a Moisés para liberar a su pueblo de Egipto. Moisés se convierte en un profeta de Dios. Se convierte en la voz de Dios para su propio pueblo y para Faraón. Dios libera a su pueblo, pero una vez libres, Moisés es usado por Dios como mediador de un pacto entre Dios e Israel. Dios va a elegir a Israel como su tesoro especial en la tierra. Dios, a través de Moisés, les entrega su ley, les entrega los 10 mandamientos y establece la condicionalidad de habrá bendición si hay obediencia y habrá maldición si hay desobediencia. Y es en ese contexto donde se instituye el tabernáculo, los sacrificios, el sacerdocio, es decir, toda la estructura religiosa, que les va a permitir al pueblo entender muchos aspectos de cómo es su relación con Dios. Les va a permitir entender conceptos como culpa, arrepentimiento, ofrenda, perdón. Así que Moisés fue realmente un profeta muy, muy importante en el Antiguo Testamento, el que más probablemente, porque sienta las bases de cómo el pueblo se va a relacionar con Dios. Pero fíjate a este profeta tan importante que le dice Dios. Un profeta como tú levantaré entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca. Otro profeta está por venir. Un nuevo Moisés, quizá aún mayor, quizá con un mejor pacto, que vendrá a cumplir y a superar al anterior. Mira cómo de generación en generación el plan de redención se va revelando. Un descendiente que retomará la batalla del Edén, uno que bendecirá a todas las naciones, que llevará a su pueblo a una tierra donde volver a vivir junto a Dios, y ahora la expectativa de un profeta que vendrá con un mejor pacto. Bueno, pues seguimos pasando páginas en nuestra Biblia. Israel, ya liberado, se convierte en toda una nación con sus fronteras, con sus leyes, con sus costumbres. Pero el corazón humano sigue siendo torpe. Y en su deseo de ser como los otros pueblos, piden a Dios un rey. Así que Dios les da reyes. Y de entre todos los reyes, uno destaca. ¿Sabéis cuál es? David, el rey David. David no fue perfecto, lejos de ser perfecto. Falló, cayó, cometió cosas terribles. Pero fue un hombre conforme al corazón de Dios. Fue descendiente de Abraham. Y con él, Dios hizo una promesa que nos ayuda a seguir esa pista, el siguiente eslabón en la historia de la redención. Le dijo Dios a ese rey David: estableceré después de ti a uno de tus descendientes y afirmaré el trono de su reino para siempre. Así que un descendiente del rey David se iba a convertir en rey para siempre. Se abre un nuevo capítulo en la historia de la redención. La simiente prometida en el Edén, la descendencia que bendecirá a todas las naciones, el profeta que traerá un nuevo pacto y ahora el Rey eterno. Los profetas que vienen después de David, Isaías, Jeremías, Miqueas, no hacen más que reforzar esa esperanza de un rey que está por venir. Un rey que será justo, sabio, fiel, humilde. Todos los reyes de Israel pasarán, pero se levantará uno cuyo reino será eterno. Por tanto, ese rey no puede morir. Entonces seguimos pasando las páginas de nuestra Biblia y llegamos a los profetas y vemos como
lo dicho, después del reinado de David vinieron muchos reyes. Algunos fueron fieles, otros fueron un auténtico desastre, pero la realidad es que el pueblo una y otra vez se aparta de los caminos de Dios. Y como estaban sujetos a un pacto de bendición por obediencia y maldición por desobediencia, pues acaban experimentando las consecuencias de vivir de espaldas a Dios. Y Israel es derrotado una y otra vez en batalla. Pierden su tierra, son saqueados, conquistados, son deportados, y con el paso de los años algunos vuelven a Jerusalén, otros no sabemos qué pasa con ellos, se dispersan en la historia. Así que es un tiempo oscuro, un tiempo que está ahí marcado por el juicio, pero también por la esperanza. Y en ese contexto de derrota, los profetas empiezan a hablar con más claridad, si cabe, y lo que anuncian, fíjate qué curioso, porque lo que anuncian los profetas en este tiempo contrasta. Fíjate, por un lado hay palabras de gloria y poder. Dice Isaías, se llamará admirable, el que está por venir, se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Dice Miqueas, y tú, Belén Efrata, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Un rey admirable, eterno. Así que Israel esperaba un rey victorioso, un descendiente del rey David que restableciera el reino y la gloria, que recuperara todo lo que se había perdido por el camino. Pero los mismos profetas, y no otros, los mismos, hablan de un siervo. ¿Qué cosa más diferente? Un rey de un siervo. Y los mismos profetas, Isaías dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El Mesías no solo reinará, también sufrirá. No solo vencerá, sino que de alguna forma será vencido. Entonces, los profetas nos dejan con una tensión. ¿Será el Mesías un rey glorioso o será un siervo sufriente? Y así, con esa tensión, terminamos el Antiguo Testamento y llegamos al Nuevo Testamento. Con esa esperanza, con uno que venga a restaurar todo lo que se ha perdido por el camino en la historia de la redención. El descendiente de Eva, que retomará la batalla del Edén. El profeta anunciado, el Rey eterno, el siervo sufriente. Todos están en la lista de espera de cumplimiento. Y ahí llegamos al Nuevo Testamento. ¿Tú has visto alguna vez una película en la que no te enteras de mucho, pasan muchas cosas raras, pero en los últimos minutos parece como que empiezan a encajar todas las piezas del puzzle y dices, ay, que lo sé, que esto era aquello, ay, ahora, aquello sucedió por esto? Pues eso es justo lo que pasa cuando llegas al Nuevo Testamento. Toda la trama se conecta y lo ves claro. Entonces, ahora que tienes en mente una panorámica de la historia de la redención en el Antiguo Testamento, volvamos a nuestro camino de Emaús. Ahí están los dos discípulos. Imagina, tristes, ¿no? Imagina por un momento a Jesús caminando junto a esos dos discípulos que aún no le reconocen, que aún tienen los ojos velados y que están tristes, pero Él les empieza a hablar. Él les abre las Escrituras y las piezas empiezan a encajar. Dice, así que no me he enterado de nada, que soy el único forastero que no me he enterado de nada. ¿Y si los que no os habéis enterado sois vosotros? A ver, ese Jesús del que me habláis, ¿dónde nació? ¿No fue en Belén, como había anunciado el profeta Miqueas? A ver, ese Jesús del que me habláis, ¿no es descendiente de David?
como dijo el profeta Natán? ¿Ese Jesús del que me habláis no hablaba del reino de Dios del que os hablaron Isaías y Daniel? ¿Ese Jesús del que me habláis no enseñaba con más autoridad que Moisés? ¿Ese Jesús del que me habláis no sanó a cojos, a ciegos y a leprosos, tal como dijo Isaías? ¿Ese Jesús del que me habláis no ofreció su reino a los extranjeros y a los marginados, llevando la esperanza más allá de Israel? ¿Ese Jesús del que me habláis, no lo recibisteis como rey hace solo unos días, montado en un burrito, como escribió el profeta Zacarías? ¿Ese Jesús del que me habláis no fue entregado con un beso, como habla el Salmo? ¿No fue despreciado, humillado, traspasado, tal como Isaías lo anunció? ¿Ese Jesús del que me habláis no fue llevado como un cordero al matadero, sin abrir su boca? ¿Y no habló el profeta Oseas de una resurrección que ocurriría al tercer día? Entonces, en algún momento, Jesús les da un trozo de pan y como si un velo cayera de sus ojos, como si una luz se encendiera de golpe iluminando la oscuridad y Jesús simplemente dijera: ¿aún no os habéis dado cuenta que yo soy? Entonces ellos le reconocen. Ellos le reconocen y Jesús desaparece de su vista. Y es precioso lo que se dicen el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras Él nos hablaba en el camino? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Entonces, ellos no solo reconocen a Jesús físicamente, sino que entienden perfectamente que Jesús es aquel, efectivamente, al que han estado esperando. No se equivocaban. Como decían en el versículo 21, es que nosotros esperábamos que Él era el que había de venir. Y ahora entienden que Él es el que ha de venir. Y las piezas empiezan a encajar. Él es el que rescata a su pueblo. Muchas personas han formado parte de la historia de la redención. Muchas generaciones han pasado. Pasó Abraham, pasó Moisés, pasó David. Sin embargo, con Jesús ya no esperamos al siguiente. La resurrección de Jesús pone fin a la espera, porque Él vive para siempre. Jesús es el siervo sufriente que carga con los pecados de su pueblo. Ya no hacen falta más templos, ni más corderos, ni más sacrificio, porque el suyo es para siempre. Jesús es el descendiente de David, cuyo reino no tendrá fin, porque Él ha vencido a la muerte. Jesús es el profeta mayor que Moisés, que trae un nuevo pacto, un mejor pacto, porque no está basada en lo mejor que nosotros podamos hacer, sino en lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Jesús es el descendiente de Abraham que bendice a todas las familias de la tierra. Jesús es el líder que nos lleva de vuelta al jardín de Dios. Y Jesús es, sí, la simiente de Eva, aquel que retoma la batalla contra la serpiente y aplasta su cabeza. ¿Y qué hace posible todo eso? La resurrección. La tumba vacía de Jesús no es el final de la historia. Es su nuevo comienzo. No es un epílogo, es el nuevo Génesis. El día 1 de la verdadera vida. Una vida que hoy también está al alcance de todo aquel que cree. Fíjate en este precioso detalle que nos ofrece el Evangelio de Juan. Estoy leyendo en Juan 19:41. En el lugar donde fue crucificado Jesús, había un huerto. Y en el huerto, un sepulcro nuevo. Pusieron allí a Jesús. Eso significa que la tumba de Jesús estaba en un huerto. ¿Es casualidad? La historia de la redención comienza en un huerto, en el huerto del Edén, y se culmina en otro huerto, el huerto de la tumba vacía. Y es muy especial la idea de cómo brota la vida en un huerto. Entierras una semilla y esa semilla, de forma milagrosa, se llena de vida
y asciende hacia la luz. Y eso es exactamente lo que ocurre con Jesús en ese huerto. Como una semilla es enterrado en una tumba, pero de forma milagrosa al tercer día Jesús se levanta, venciendo a la muerte y dejando la tumba vacía. Una tumba normalmente representa el fin de la historia, pero esa tumba es el comienzo. Una tumba es símbolo de derrota, pero una tumba vacía es símbolo de victoria. La resurrección de Jesús inaugura una nueva creación. Ahora bien, no basta con saber que todo esto ocurrió. El mensaje de la resurrección no es solo parte de una buena historia. Es el evento que puede cambiar el destino de tu eternidad. La palabra de Dios dice con claridad que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Hoy te invito a responder con fe, a no repetir el error del Edén, donde el ser humano eligió muerte en lugar de vida. Hoy, en este huerto, en el huerto de la tumba vacía, la historia es distinta. Hoy la vida ha vencido. Cristo ha resucitado. Créelo. Créelo y disfruta de la vida que Él te ofrece. Cree en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos y serás salvo. Amén, iglesia. Créelo.